Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos una vez más a través de elcamporadio.com. Estamos en el que es el segundo programa de El Campo, la entrevista en vivo a través de este portal. Y le saludamos a usted. Hoy es día 1 de diciembre, estamos en el último mes del año. Y bueno, pues hoy tengo como invitado al ingeniero Juan Morales. Él se pudiera decir que es un experto en el tema del maíz porque tiene muchos años trabajando, asesorando a productores de maíz, y vamos a abordar un tema que ayer causó revuelo en las redes sociales. Nosotros mismos tocamos el tema aquí. Es sobre la presencia del Mythosporium tursicum o tizón foliar del maíz, que ya se había presentado el ciclo pasado. Ingeniero, muy buenas tardes. Buenas tardes, don Iván. Bien, pues quiero invitarlos para que nos acompañen en esta media hora o 40 minutos, y si es necesario la hora completa, lo vamos a adoptar ese tema. Y queremos más que nada desmenuzar cómo se presenta este problema en el Valle del Carrizo y el Valle del Fuerte, principalmente en la zona del lado del módulo Sebelván, que fue donde se presentaron los primeros síntomas. Nosotros lo detectamos el año pasado en la despensa, ¿no? En la despensa estuvimos en un evento. Así es. Bien, ingeniero, coméntame tú que recorres los campos agrícolas de aquí del Valle, ¿qué has visto tú personalmente, ingeniero? Mira, anticipándonos un poco, cuando hablamos del Mythosporium tursicum, tizones foliares, realmente estamos hablando de un problema de maíces, que por las condiciones que han prevalecido en el valle no se presentaban, y yo considero que del 2011 a la fecha se dieron muchos cambios cuando entró semilla de todo el país, y pues realmente nos dejaron ahí ciertas secuelas que ahorita se están manifestando a raíz de tantos cambios que hemos visto en el clima, en maneras de trabajar, de híbridos, y pues ya estamos pagando ciertas consecuencias, y principalmente es por el monocultivo que hemos caído en la zona, en el valle, en la región. Entonces, problema de los maíces, el Mythosporium tursicum, al final de cuentas, es el manejo. Lo que tú decías de ayer, que había causado revuelo, en este día hemos recibido varias llamadas de gente con esa inquietud de qué puede estar pasando en sus campos y si realmente ya lo tienen presente. Para mí es una manera, es un parteaguas para cambiar ya la manera de andar revisando maíces. Exacto. Decíamos que el maíz es aguantador, ha habido muchos elementos que hemos visto cambios ya en la manera, en los hábitos de ciertas plagas, de todo, que sí nos obliga a tomar más en cuenta cuestiones de temperaturas, humedades, para hacer un buen diagnóstico y hacer la mejor recomendación para cierto problema. En este caso, el Mythosporium tursicum, que es lo que, como tú dijiste, el año pasado lo detectamos en la despensa, en un lote de validación de Fundación Produce, y la verdad fue muy escandaloso en ese momento lo que estamos observando. Que por cierto hubo pérdidas hasta del 50% en algunos lotes donde se acentuó el problema, ¿no? Es que al final de cuentas el impacto de una enfermedad o de algún ataque que tengamos en el cultivo va a verse en la etapa fenológica en la que el maíz se encuentre. ¿Cuáles son las etapas más críticas cuando se presenta esta enfermedad, ingeniero? Porque hoy la estamos viendo a muy temprana edad, ¿no? El ciclo anterior, yo empecé a hacer inspecciones a partir del 15-20 de diciembre. Este año lo estoy viendo más temprano, pero hay que acordarnos, señores productores, que tenemos como unos 5 días de la semana anterior que tuvimos unas neblinas que se despejaban hasta las 9-10 de la mañana. Si nos vamos un poquito a fondo, cerramos el triángulo de la enfermedad, como la conocemos los técnicos, y se abrió la puerta para que se presentara el tursicum en ciertas zonas, como ya lo detectaron algunos técnicos, que van a ser humedades relativas altas, temperaturas frescas por la noche y el patógeno que tenemos ya presentes. Y el calor que tenemos todavía a temperaturas arriba de 30 grados durante ciertas horas del día. Las condiciones óptimas para que nuestro hongo se desarrolle van a ser de 18 a 22 grados. Esas son temperaturas que hemos tenido en esos niveles. ¿Por qué en condiciones de temperatura más alta no se presentó?
simple y sencillamente porque no teníamos la humedad relativa en ese momento. 100% de humedad traíamos en días pasados, ¿no? Sí. Y las temperaturas frescas se mantenían como hasta las 10, 11 de la mañana y a partir de las 4 o 5 empezaba a cambiar. Entonces fueron condiciones que se fueron presentando. Algo de lo que yo sí quisiera pedirles a los productores es no entrar en pánico. Exacto. ¿Tenemos una alerta fitosanitaria? Sí. ¿Tenemos el hongo presente? Sí. ¿Qué es lo que necesitamos hacer nosotros? Estar inspeccionando. Porque podemos irnos a estar haciendo aplicaciones por una psicosis derivada de esto y en realidad estaríamos afectando nuestra rentabilidad. Cada aplicación extra que yo haga a mi cultivo son costos de producción que están incrementando y reduciendo mi rentabilidad. En este sentido, ingeniero, tenemos que ser muy cuidadosos y definir en qué porcentaje tenemos la presencia en el cultivo y si ésta puede seguir prosperando de acuerdo a las condiciones de clima que tengamos. Sí, de hecho se está presentando más temprano. Yo tengo ahorita 15 días antes de lo que hicimos el ciclo anterior. Tenemos todo diciembre, tenemos todo enero y parte de febrero como una condición amenazante para el desarrollo del maíz. Y en este punto sí debemos de recalcar mucho en qué etapa se encuentra mi maíz. Exacto. Consideramos en las etapas de desarrollo del maíz, de la etapa de B6 en adelante, es donde yo ya voy acumulando pérdidas de rendimiento por un estrés. Y hay etapas muy definidas donde se me va a desarrollar el número potencial de hileras, el número potencial de óvulos y el número de óvulos definitivos y carreras. Si yo tengo afectaciones de estrés en esos momentos, dalo por hecho que va a tener consecuencias en el rendimiento. Ahorita, ¿en qué etapa andamos en los maíces? Los más antiguos, que se sembraron primero. Los primeros maíces que nos tocó ver, estaríamos hablando los eloteros, que están quizás en unos 20 días por cosecharse. Esos no representan peligro en este momento. Pero maíces que se sembraron a partir de la primera semana de noviembre, estaríamos hablando como una etapa de B5, B6. Ya casi llegando a la etapa donde se afecta el de diferenciación floral que llamamos, donde en ese momento yo estaría hablando de la formación del número potencial de hileras en mi mazorca. Etapas posteriores, 10, 12 días, va a ser el número potencial de óvulos que tendría. Y no estoy hablando de una planta grande, apenas estaría en una planta entre 40 y 50 días de desarrollo, y es lo que yo estoy manejando. Veamos en dónde es lo más crítico, y sobre todo, si yo estoy viendo una lesión en este momento, estar viendo qué tanto va avanzando en el cultivo, porque es muy posible que se detenga. Exacto. Que se detenga y no tiene caso que aplique. En la mañana anduve con un agricultor en la zona de Ahome, Covibampo y Los Suárez, viendo, no tenemos presencia de roya todavía en esa zona. Y para mí un indicador de alerta sería estar viendo ya roya, y le pido yo a los técnicos que me toca atender y a los agricultores que se vayan un poquito más y que busquen otras lesiones. Una lesión de túrcico ya es muy conocida, ha trascendido en medios, en presentaciones. Son lesiones alargadas que en la medida que vaya prosperando puede ir cubriendo mi área foliar, o simplemente detenerse y quedarse nada más como una lesión. Sí, por eso veía yo la importancia de hablar de porcentajes y etapas fenológicas de la planta, porque pues pudiéramos llegar en un momento dado a compensar esa lesión con una buena nutrición, si la lesión se detiene. Que el resto del follaje haga su trabajo con una buena nutrición, sí, como para evitar un estrés de la planta. Al final debemos de compensar todos esos daños. Cada lesión que yo tenga es una acción que está afectando el metabolismo de síntesis de clorofila, de captación de energía solar, me está dañando en sí la planta y provocando un estrés. Y aquí hay un tema de que nosotros manejamos en nuestras presentaciones, en comentarios, sugerencias, es en los factores limitantes que tenemos que inciden en la producción del maíz. Uno de ellos, estamos hablando de factores controlables, que son los que es mi decisión sobre ellos. Una cosa es qué voy a decidir de fertilizar, qué fuentes, qué semilla, qué
qué densidad. Los otros vienen siendo limitantes, que es clima y temperatura, que ahí es donde se dan las condiciones para que se presente en este caso el Helminthosporium tursicum. Y los factores reductores, que estaríamos hablando de plagas, malezas, enfermedades, pero que la gravedad de estos factores, de estos elementos, va a depender de la decisión que yo tome. Exacto. Me tocó ver el ciclo anterior, personas que tenían el problema pero lo ignoraban. No tomaron ninguna acción. Cuando vienen los rendimientos, podían atribuirle a todo menos a que realmente era una enfermedad. Había un desconocimiento. Este año yo estoy viendo a la gente más alerta, preguntando, informándose, y también los técnicos estamos haciendo una labor de concientización de cuándo se está presentando mi problema. Yo recuerdo en la temporada anterior hice comentarios que a mí en lo personal una buena sugerencia era haber quemado los restos de cosecha. En esos lotes. En esos lotes. Sabíamos que estamos alterando la condición ambiental, porque es algo también que tenemos problema, nuestra calidad del suelo con una quema, pero yo lo veía como una acción inmediata, porque es un hongo que sobrevive en restos de cosecha. Y cuando estamos hablando ahorita en el comentario de, miré tu programa ayer, se están mencionando 2 híbridos. Sí. Yo me iría más a fondo. Estamos en un peligro potencial todos los que comercializamos maíz. Todo el productor que siembra maíz está en un riesgo latente porque la condición que quedó en el suelo es mucho más grave que la que teníamos en años anteriores. ¿Puede afectar a un híbrido en un lote, establecido en un lote donde se haya presentado el problema del ciclo pasado, aunque sea un poquito más tolerante o más resistente? ¿Puede afectarlo el hongo si se presentan las condiciones? Posiblemente sí. La presión es demasiado fuerte. ¿Cuántas cantidades soca de kilos de esporas están presentes ahí? Porque lo que hicimos al hacer una preparación e incorporarlas al suelo es almacenarlos ahí. Y sí debemos de empezar cierto programa, todos los organismos que estamos presentes en la actividad, estar viendo qué cantidad de esporas tenemos. Exacto. Porque imagínate que llegue una condición de afectar el cultivo de maíz, que es una de las mejores opciones, cuestionando la rentabilidad, los problemas que tenemos de apoyos. Hoy por hoy es uno de los cultivos más rentables en este momento. Y es algo de lo que la mayor parte de la superficie cultivable del estado está sembrado con maíz. Sí, y además, no sé, hacer algunas validaciones, algunos análisis de suelo y ver algunas otras alternativas para desinfectar el suelo, ¿no? Después de la presencia de una enfermedad como esta. Hoy estamos viendo también un complejo de hongos que que afectaron a los frijoles en sus primeras etapas, ¿no? Entonces, eso nos va diciendo qué es lo que estamos dejando en el suelo, que no le estamos dando tratamiento y que después nos revienta a futuro, como el caso ahorita del Helminthosporium. Ya nos hemos olvidado un poco de Fusarium, que también es una enfermedad muy importante, y estamos centrándonos más a ver la presencia del Helminthosporium, porque pues sí, aparece la enfermedad, damos la noticia y luego se crea una psicosis, ¿no? Por lo que pasó el ciclo pasado. Pero como dices tú, ingeniero, es bien importante que los productores no entren en pánico, que no entren en psicosis y que consulten a los técnicos que estén supervisando y que vean los porcentajes de presencia, pero sobre todo que estén pendientes de los pronósticos del tiempo, ¿no? Cómo se va a comportar el clima en los siguientes días, ¿no? Para ver qué es lo que van a hacer. Hay una condición que nos va a afectar. Maíces que tenemos ahorita, que hablábamos de etapa de B6, aproximadamente 35, 40 días, estamos por iniciar la aplicación del riego de asiento. El hecho de aplicar el riego de asiento, estoy modificando mi microclima con un exceso de humedad en el ambiente. Exacto. Esa es una condición que pudiera afectarme en ese momento, y que se sigan presentando las condiciones de temperaturas frescas durante la noche y cierto calorcito en el día, llegando a los niveles óptimos que hablábamos de 18 o 22 grados, está muy posible que tengamos. Pero aún en esa condición es estar observando el avance de la enfermedad, porque podemos irnos aplicando todo el mes de diciembre y todo el mes de enero y no vamos a alcanzar a pagar los compromisos. Exacto. Porque es ir cuidando la rentabilidad y en dónde es efectivo el control que yo voy a hacer. ¿Y dónde tiene caso hacerlo o no hacerlo, no? O dejar de hacerlo, ¿no?
para evitar el gasto innecesario, que al final de cuentas pues no vas a tener rentabilidad. Y ahí es donde entramos en la cuestión de factores controlables, son las decisiones que yo voy a tomar para ello, pero no tomarlas al vapor. Vamos consultando a nuestros encargados, a nuestros regadores, que ellos estén viendo si tenemos ese problema o no. Exacto. Como técnicos, como dueños, posiblemente lleguemos a una cabecera, pero es algo de mucho compromiso tener que inspeccionar y sobre todo ver los puntos más vulnerables de la tierra. Si tengo un bajo, si tengo una laguna cerca, unos encharcamientos, veamos esa zona donde yo sé que hay un microclima favorable, que es humedad en este momento. Y resulta importante también entonces definir cuáles fueron las zonas donde se presentó la enfermedad del ciclo pasado y si hay condiciones similares para enfocarse ahí. Y algo que me llama la atención, que me gustaría compartirlo con los productores, es en el sentido de que insistimos de que no hagamos aplicaciones de pánico, que los representantes de casas comerciales que se dedican a vender productos fungicidas, pues que no vayan a abusar recomendando en exceso las aplicaciones, porque al final de cuentas su cliente, su fuente de ingresos es el productor, y si no cuidamos al productor para que su actividad sea rentable, lo vamos a desgraciar y después ya va a dejar de ser un productor que vaya a comprarnos de contado, porque nosotros mismos contribuimos en el afán de ganar dinero a estarle sugiriendo o recomendando cuando no es necesario, ¿no? Yo creo que ahí hay que entrar mucho en conciencia también quienes venden productos. Y podemos darnos cuenta, mi vecino, mis vecinos, amigos y todo que tengan, es bueno ir consultando con ellos qué están haciendo, máximo si están dentro de mi zona. Exacto. Pero sí debemos de actuar con ética y profesionalismo. Y si hay un técnico que desconoce el problema, yo le pediría que se informe, exacto, que no se ponga a dar recomendaciones porque va en contra de lo que estamos pensando en proteger los intereses del agricultor. Exacto. Este problema no es nuevo, lo vimos hace 4 años que venía desde cierta zona de la loma que le llamamos. El año pasado, la zona más afectada que estuvimos viendo, y tocó que me acompañaras en algunos puntos, hablábamos de la zona de Bachomobampo hacia Las Grullas, Higueras, Zaragoza, con la referencia de la Mochis Ahome. Ese sector era donde tenía la incidencia más fuerte, y vimos afectaciones de 3-4 toneladas de diferencia versus el año anterior. Pero yo anduve recorriendo lotes, zona de Bonavista, el kilómetro 19, la parte alta de Cortines que no tuvo aparentemente afectaciones, había presencia de la enfermedad, pero no teníamos las condiciones favorables para que se diseminara. Aún así, registramos cierta información de fotografías, avisarle a los agricultores, pero este año las neblinas, la que hemos visto de la semana pasada hacia acá, me tocó ir a Cortines y eran las 9 de la mañana y tuve que detenerme porque arriba de 50 metros estaba escasa la visibilidad por neblina, y te metías al campo y era agua. Exacto, chorreaban las plantas. Entonces, esas situaciones ya la tenemos presente en todo el valle y va a depender de cómo sigan en los próximos días, pero sí es una alerta ya, y diciembre es el parteaguas. Exacto. Sí, incluso me reportaban a mí me reportaban como alertas para los conductores para la zona de San Blas y las comunidades ahí cercanas, que de San Blas para acá es el valle agrícola, ¿no?, que es donde se siembran los maíces. Me reportaban como alerta para los conductores que pasaban por enfrente de escuelas que bajaran la velocidad porque estaba con mucha neblina. Pues eso también afecta a los productores, que debieran estar pendientes de qué pudo haber afectado a esa presencia de neblinas. Y como te digo, insisto, con los productores hay que estar muy pendientes de los pronósticos del tiempo, cómo vienen las condiciones de clima los siguientes días, las alertas, y pues sí, efectivamente estar muy al pendiente de darle una supervisión permanente a los lotes, los puntos críticos, como dices tú, donde hay lagunas, donde hay encharcamientos de agua, para evitar que nos agarre de sorpresa.
En Yamaha Los Mochis ya contamos con refacciones para motos itálicas y otras marcas. Precios los mejores. Financiamiento hasta por 48 quincenas o 24 meses. Visítenos en Degollado 643 Norte y nuestra sucursal por Allende 216 Sur. Yamaha Los Mochis. Ven a Ecoagro, vente con tu familia. Ven a Ecoagro, ven a admirar que la naturaleza para todos es mejor. En Ecoagro damos un paso más. Ecoagro es una gran fiesta, vive la naturaleza. Ven a Ecoagro. Juan, si habláramos ahora de las etapas, aprovechando que ya abordamos el tema de la presencia de la enfermedad y que pues no todos los cultivos están salvos de esta enfermedad del Mythosporium tursicum o tizón del maíz, tizón foliar. Quisiera que me hablaras, tú conoces mucho de las etapas fenológicas del maíz, ¿cuáles son las etapas más críticas en cuanto a necesidad de nutrición y humedad? Sí, estamos, mira, vamos y sembramos el maíz. Lo ideal es que entremos bajo condición de tierra venida. Uh-huh. ¿Por qué? La razón es muy simple. Estoy bajo una condición óptima de humedad. A diferencia de mucha gente, ahorita en el mes de diciembre, toma la decisión de sembrar en seco. Uh-huh. Es válido el argumento porque tratan de ganarle al tiempo. Si tú riegas normal, te vas a tardar hasta 15 días en que te dé punto en un barrial. Aluviones andarían de 8 hasta 12 días, dependiendo de la textura. Nada más que la diferencia, cuando tú haces una siembra en seco, la condición de humedad que le das a la semilla es exceso de humedad, el lodo. Uh-huh. Es saturación de humedad en el suelo. ¿Hasta se puede podrir? Sí, porque la semilla es un ser vivo, que necesita respirar para iniciar sus procesos metabólicos, donde va a emitir su radícula y su plúmula, y la plúmula va a tratar de llegar a la superficie. Uh-huh. Ahí es una etapa muy crítica, que si yo asfixio mi semilla, puedo dañar la radícula, podrir mi semilla y ya no va a lograr llegar a la superficie. Si la dejo muy por encima, se me puede secar porque es muy largo el periodo de germinación. Entonces, para mí es tratar de que la condición sea en tierra venida, o si es en seco, hacer un buen trabajo, principalmente de tiradas cortas de riego para poder bien manejar mi humedad. De ahí en adelante yo estaría viendo mi primera etapa crítica, es la etapa de B6. Estamos hablando entre 35 y 40 días, dependiendo la fecha de siembra que tengo. Puede ser 30, 35 si estoy a principios de noviembre o finales de octubre. A medida de que se vayamos adentrando más al ciclo, se alarga. En ese proceso yo entro en una etapa de diferenciación floral, porque mi punto de crecimiento ya está sobre la superficie. Y es la etapa en la que nosotros vemos muy crítica cuando viene una helada, y es lo primero que analizamos, en qué condición está mi punto de crecimiento. En esa etapa, 35-40 días, yo ya tengo definido mi número de entrenudos y tengo definida mi espiga. Y mi planta realmente es una planta chica todavía, que no aparenta. De ahí en adelante, mi siguiente etapa va a ser donde se va a formar el número potencial de carreras. Uh-huh. Días después de esa, en la siguiente etapa, como entre B9 y B10, se va a formar el número definitivo de hileras. Posteriormente, el número de óvulos potenciales. Se habla de que el maíz tiene potencial para producir 1000 granos una mazorca, pero realmente estamos hablando nosotros como de 500 a 600 granos. Por eso cuando hablamos que el maíz tiene un potencial de 20 toneladas, si yo tuviera bien definidas mis temperaturas en la zona y manejos para lograr que todo se forme. Hay polen suficiente, hay estigma suficiente, pero entra la cuestión de temperaturas, que es lo que me marca esa etapa. ¿Y plagas? Y plagas, hay infinidad que me afecte. Una temperatura me puede afectar el estigma, me puede deshidratar el polen, uh-huh. Ya tengo reducción ahí de mi potencial. Uh-huh. Lo que sea una plaga, una enfermedad o algo, realmente lo que manejamos ahorita son reductores del rendimiento.
Pero las decisiones mías son las que van a minimizar la aplicación del riego, control de plagas, enfermedades. Para mí, en ese punto, cuando ya vamos a dar el primer riego, a los 40, 45, 50 días, esos riegos no debemos de provocar inundaciones. Y muchas veces cometemos errores de que como apliqué gas, tengo algún fertilizante en el agua, no quiero perderlas y entablo esa. No es una condición buena. Estoy asfixiando, estoy provocando un estrés en mi planta por asfixia. Mis raíces no están respirando y sobreviven por la respiración que hacen las hojas. Exacto. Es un estrés que yo causo. Una falta de agua, una temperatura, la planta envía toda su energía para recuperar ese estrés, cuando esa energía debería irse al rendimiento. Entonces son una serie de elementos que desde la etapa de 35, 40 días hasta la etapa reproductiva, yo debo de cuidar muy bien mis condiciones de buen manejo de la planta. Me tocó ver en la mañana unas aplicaciones que andaban haciendo de fertilizante y cierre de cultivo. Está bien, nos puede ganar el tiempo, pero tengamos un poco de cuidado en la vertedera que vamos a utilizar. Exacto, tiene que ser más angosta. El más angosta, donde yo ya no dañe raíces. Si yo estoy entrando extemporáneo, señal de que mi planta ha crecido demasiado, está en otra etapa y yo puedo dañar esa raíz por una práctica cultural que no estoy utilizando los implementos adecuados. Daño en raíces es algo grave. Sí. No lo vemos, la planta tiene muchas raíces, está creciendo, pero es una entrada de enfermedades. Manejaste ahorita al principio de que dejamos por un lado Fusarium. Al final Fusarium no se ha ido, sigue presente todavía en la zona y causa limitaciones. Cuando castigamos el último riego, que se nos vienen secados prematuros en maíz, ahí va a estar presente Fusarium. Lo olvidamos, pero él sigue haciendo su daño. Y no se va a ir solo, si no tomamos medidas de control para ellos. Este año, si se nos llegan a presentar otra vez condiciones, que ya las tenemos, pero de no controles de Tursicum, cada año que vaya pasando es una situación más grave. Va a aumentar la presión de la enfermedad. Va a aumentar la presión. De hecho, ya tenemos una presión alta ahorita. Hubo agricultores que, te digo, levantaron 6 toneladas, 7 toneladas, otros me mermó 1 tonelada, 2 toneladas. Eso, aparte de la pérdida económica que tuvimos directamente, el daño indirecto que estamos teniendo. Exacto. Pues mira, aquí Miguel Darío Miranda me dice que él tiene un producto muy bueno para controlar el Fusarium, el Mythosporium. Él habla de tope y que está a disposición de los productores. Por acá me dicen, excelente invitado, es un experto muy conocedor del tema agrícola. Y por acá también te manda felicitar Lázaro Cárdenas, excelente invitado con mucha experiencia técnica en el cultivo del maíz. Gracias. Javier Arce también se reporta, los pusiste de acuerdo, ¿no? Javier Arce dice, bien, felicidades a don Iván, dice, por el programa. Y le vamos a pedir a Ivanovich que vaya y nos traiga el ánfora que se nos olvidó, porque hoy vamos a hacer el sorteo del último kit que tenemos de lo que es un paquete de nutrición foliar para 5 hectáreas. Es todavía con motivo del festejo de la radio, del 7º aniversario de la radio, y vamos a agregar en la ánfora, vamos a pedirle a Ivanovich que nos agregue en la ánfora. Por aquí hay una persona que pidió que lo agregáramos. Él es, vamos a ver, Mario Melendres está pidiendo que lo agreguemos. Lo vamos a agregar en la ánfora y vamos al cierre del programa vamos a hacer este sorteo, donde ya hay gente inscrita para participar en este sorteo. Es un kit de nutrición foliar para 5 hectáreas que lo está regalando Agribiológicos Alfa. Y necesitan estar pendientes del programa, porque vamos a dar a conocer el nombre, y quien resulte agraciado tendrá que marcar el 817-1414 o en la repetición decir qué tema fue el que abordamos en el programa. Estos que están abiertos ya participaron, los vamos a sacar porque me los dejaron aquí, y los que están dobladitos vamos a
Vamos a agregar aquí a Miguel Darío. Le vamos a poner nomás Miguel Darío y ya sabemos quién es, ¿no? Miguel Darío. Y lo vamos a confundir entre todos los que están aquí para que no vayan a decir que hubo tranza, ¿no? Ahí están. Y bueno, Juan, tú que tienes bastante experiencia también en la cuestión de la distribución de las plantas en el lote de maíz para que haya un mejor rendimiento. Por ahí el otro día surgió una discusión de que no había triple hilera en maíz. Me parece que yo sí he visto triple hilera, ¿o no se puede? Es una práctica que ya se hizo. Okay. Triple hilera. Nada más me tocó a mí trabajar en varios lotes con ese. Yo lo único que observo en la triple hilera es que las dos hileras de los extremos me canibalizan los recursos para la del centro. Ok. Bajo esa condición, para mí era más viable o reduce distancias entre surcos o hace una doble hilera y hace una buena distribución. Uh-huh. Pero no hay que olvidar que lo que yo estoy haciendo es distribución de plantas en mi lote. Uh-huh. Y tenemos que ir buscando una densidad óptima del terreno. Por eso es importante, yo le manejaba cuando en zona son de broma o chascarrillo, que cuando decían, oye, ¿cuántas plantas por metro me recomiendas? No, bueno, si yo no te pregunto a qué distancia entre surcos siembras, todo lo que yo te diga va a ser. Exacto. Es un error. Exacto. Mi recomendación, la de cualquier técnico, debe ir en base primero, ¿qué distancia entre surcos tengo? No va a ser lo mismo 9 semillas por metro a 75 que 9 semillas por metro a 80. Exacto. Si yo caigo en ese error, puedo meterte en un problema de exceso de densidad que puede provocar acames, más necesidades de nutriente y un riesgo potencial de que puedan surgir otros problemas. Uh-huh. Y la densidad óptima, realmente cada marca de híbrido la va a definir en base a su porte de planta y sus recomendaciones técnicas que emitan el área técnica de esa. Pero algo en general que podíamos hablar es, a veces decimos, no sabes que entre 8 y 9 es una densidad aceptable. Uh-huh. Si siembro 9 a 75 voy a tener 120,000 plantas. Con un margen de pérdida que a veces yo cuestiono ese margen de pérdidas porque digo, bueno, si ya estoy invirtiendo en una semilla, ¿por qué no asegurarme de que esa semilla que coloque nazca? Exacto, que llegue al final. Hay estimulantes que pueden compensar esos riesgos de estrés que pueda haber por falta de humedad, temperaturas, y si yo le gano con 1 día, 2 días a mi emergencia, es una planta que ya se está defendiendo por sí sola. Uh-huh. Ingeniero, ustedes se dedican a la comercialización de semillas para la siembra. No se dedican a nutrición, no se dedican a mejoradores de suelos. Sin embargo, me pudieras comentar, ingeniero, ¿cómo ven ustedes para que una buena semilla de un buen rendimiento debe estar en un buen suelo, bien nutrido, con bastante materia orgánica, un buen manejo del riego, de la nutrición? ¿Cómo ven la generalidad de los suelos en Sinaloa? En la parte que a ti te toca, ¿cómo ves la calidad de los suelos? ¿Se han ido deteriorando o los productores están haciendo algo para irlos mejorando? Muchos sí lo están haciendo, pero estamos llegando a un límite que estamos exigiéndole el potencial al híbrido, Uh-huh. cuando el híbrido es una parte Exacto. del rendimiento. Ya hay información ya donde dice cuáles son las afectaciones que tenemos por eso. Una de ellas es nutrición, una de las más fuertes, que una mala nutrición no me va a dar el rendimiento, así tenga mi mejor semilla. Uh-huh. Para mí lo ideal es que cada productor haga análisis de suelo. Quizás es mucho pedirle, porque la tenencia de la tierra, hay gente que tiene 200 hectáreas, pero tiene 40 lotes que le hacen las 200 hectáreas. Sí. Hay otros que tienen un poco más compacto, pero es difícil tener. Pero yo sí pediría en una situación de esas, que tengo muchas, que nos vayamos al mejor terreno que yo tengo. Que yo tengo un terreno que me da 18 toneladas. Le voy a hacer un análisis ese de 18 toneladas. Y el otro que me está dando 12 o 13, le hago. Y yo ya tengo los dos extremos. Y no es no es una regla que tenga que hacer, porque uno de ellos puede tener otro pH, puede tener salinidad, pero ver el manejo que yo hago. El detalle es que muchas veces
el manejo que yo le doy a una tierra de 18 toneladas del potencial es el mismo que le doy a una de 13. Cuando para mí lleva más inversión la que rinde menos, porque tengo que llevarla hacia rendimiento. O de plano, si yo tengo un terreno que no me da para que él mismo se pague sus costos de producción, yo le digo a la gente, mejor cambia de cultivo. Exacto. Porque es una mentalidad de manera de pensar que dice, es que siembro 100 hectáreas y con las 100 compenso lo que me da mal. Lo otro. Pero terreno que no se pague el solo sus costos de producción, tú lo estás subsidiando. Exacto. Y tú eres el que estás perdiendo. Exacto. Mejor, si le ganas 10 pesos, son 10 pesos que ganaste. No 10 pesos que le invertiste del otro, y eso es perder. Exacto. Y estamos llegando ya a ciertos niveles de rentabilidad que tú dices, hay gente que dice, oye, es que ya no me costea sembrar. Pero es una actividad que tenemos que seguir haciendo y es parte de lo que sabemos. Pero sí es cuidar cuánto realmente invierto en mi terreno y cuánto es mi retorno de la inversión. Eso es lo más importante para seguir vigentes. Están análisis de suelo, fuentes de fertilización que nos ofrecen alternativas, y nos ha tocado experiencia de que inicias con unos costos de fertilización muy altos, pero al final cuando ves el resultado dices, oye, pagué ese precio adicional, pero tengo todavía este rendimiento incrementado y eso es lo que debemos de hacernos numéricos pero sí es partir de una buena nutrición. Mejoradores, deberíamos de tener la cultura de estar checando nuestros terrenos, ver los niveles de compactación, que es algo que es grave, ver la oportunidad del riego, no nada más decir ya ocupo el riego y lo meto, ver si realmente lo ocupa. Exacto. Un mal riego fuera de su fecha óptima, yo estoy causando un estrés. Es correcto. Si es antes de tiempo, no es tan efectivo el riego, porque un suelo mojado no lo puedes volver a mojar. Si por el contrario yo lo castigo por humedad, provoco un estrés por falta de humedad. Pero cuando lo riego, provoco otro estrés por exceso de humedad. Entonces, estoy alargando mis días de estrés de la planta, y eso, después de B6 hacia adelante, estoy pagando consecuencias. Entonces, en la etapa del cultivo, ¿cuál es en la que hay que estar más pendientes de ella? El primer riego, para empezar, cuando yo inicio ya mi temporada, decimos ciclo otoño-invierno, iniciamos de septiembre. Los módulos de riego me dicen, tú tienes 3 riegos, 4 riegos, dependiendo de la zona. O tienes nada más para otoño-invierno y no tienes para otros cultivos. En ese momento yo debería hacer mi distribución del agua de cómo la voy a ocupar. Cuando se vino el año, no recuerdo bien la fecha, que tuvimos 3 riegos de auxilio. Alargamos el primer riego hasta los 70 días. Fue una decisión buena porque nos estábamos asegurando de que nuestro maíz llegara a buen término. Pero yo estaba sacrificando 1 tonelada en ese momento. Y esa tonelada que yo estoy sacrificando es el resultado de lo que vimos al principio de la plática. B6 y la etapa de número potencial de hileras y el número de óvulos potenciales, yo estaba afectando esas etapas. Pero si yo hubiera tomado la decisión de regar para no afectar eso y quedarme al último, mis pérdidas serían mayores, porque tendría pérdida de calidad de grano y pérdida de peso específico que podía llegar de un 40 a un 50% de pérdida. Y yo una afectación en ese momento puedo perder como un 10% más o menos. Entonces, es donde tiene que analizar uno. La aplicación del primer riego predispone la aplicación del segundo. Aquí en la zona en realidad andamos como entre 25 y 30 días el intervalo de un riego a otro. Dependiendo de las condiciones de temperatura. Dependiendo de la condición de temperatura, dependiente del terreno y de la textura del suelo. Si me voy a una zona arenosa, como ciertas son áreas de la Capilla, pues 4 riegos no me van a sacar un maíz. Exacto. Ocupo 5 o 6 riegos. O en las zonas aquí, hablando de los aluviones, tenemos bancos de arena, caliches. Cada agricultor sabe el tipo de terreno que tiene. Y como técnicos no podemos hacer recomendaciones a control remoto. Exacto. Y el productor sí nos debe de exigir que si vamos a dar una recomendación, la demos en el campo. Recuerdo un comentario que nos hizo un investigador del INIFAP de Obregón,
Cuando le hicieron una pregunta que qué necesitaba, en ese caso era trigo, la plática que estaba dando, él dijo, lo que le tienen que aplicar es sombra. Y todos nos quedamos que si qué producto, qué ingrediente activo era. No, dice, sombra, que tu sombra se proyecte dentro del campo. Exacto, sí. Eso es lo que quería, presencia. Exacto. Podemos decir a control remoto, si quieres, teléfono, lo que quiera, pero con va un a quedar dron. la duda, con un dron, que es una herramienta muy buena. Sí. Pero siempre va a aceptar lo que tú veas como técnico. Dice por ahí el ingeniero, el de Renacer, me decía, la planta necesita que uno vaya, pero que vaya contento, alegre. Si vas enojado, ni te metas al campo, porque también lo resiente la planta. Necesita el calor, el ambiente de su dueño, vaya. Un apoyo muy, muy fuerte y válido, y se lo agradezco al ingeniero Tino Valdés. Uh-huh. Estamos en una plática y abordamos el tema de lo que está pasando. Y él nos manejó la radiación como está. Exacto. Y es un tema que, dice uno, lo miré en la televisión, en películas de ciencia ficción, pero es algo que está afectando nuestros maíces. ¿Qué pasó ahorita en la etapa, en inicios de frijol? ¿Eso fue? Eso fue un exceso de radiación, temperaturas fuera de lo normales, y mi frijol está sufriendo. Y hay frijoles que se recuperaron, pero hay otros que ya pagaron sus consecuencias. Así es. También afecta el maíz. Al final es una planta que está expuesta y va a tener su nivel de afectación. Muy interesante lo que comenta el ingeniero Tino Valdés en ese sentido de el impacto de los rayos ultravioleta, y no nada más en la agricultura, también en el ser humano. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros que ha ido influyendo en eso? Ingeniero, te invito a que saques un número ahí, un papelito para ver quién es el ganador de este kit de... Es por mano santa. No, es que no hay otra. Es que no hay otra. Vamos a ver quién es el ganador. Ahí para que me lo digas. Juan Morales. José Carlos Armenta Pérez. ¿De dónde es? ¿No dice? Es Estación Naranjo, Guasave. Órale. Bueno, él es el ganador. Felicidades. Pantaleón también en el programa anterior ya se sacó una aplicación, y el compromiso de la empresa es, si te sacas un kit para 5 hectáreas aquí de la ánfora, que como este señor del Estación Naranjo, José Carlos Armenta Pérez, fíjate que fue uno de los que nos compraron 2 kilos de café. Oh, pues van a decir que le hicimos el favor ahí. El compromiso de la empresa es que ellos van a ir el día que se vaya a hacer la aplicación, y dependiendo de la etapa fenológica de la planta, van a programar una segunda aplicación también gratis por parte de la empresa, que dice que por lo menos se necesitan 2 aplicaciones para que el cultivo se desarrolle mejor. Y es que estamos acostumbrados, Juan, a ponerle toda la comida a las plantas en el suelo. Muy pocos utilizamos las fertilizaciones foliares, y son muy importantes además. Compensa. Así es. Pues estamos llegando al final. Creo que ya estamos llegando al final del programa. Sí, efectivamente, nos queda 1 minuto para terminar el programa. Yo la verdad le agradezco muchísimo al ingeniero Juan Morales, una gran experiencia, lo conozco desde hace mucho tiempo, desde que me dedicaba yo también a la agricultura, bueno, a la cuestión de investigación agrícola, desde entonces lo conocemos, tenemos una gran amistad, independientemente de la empresa que represente. Si ustedes vieron y se dieron cuenta, abordamos el tema de una manera muy imparcial y hablamos de que la enfermedad puede atacar a cualquier híbrido de maíz, dependiendo de las condiciones de clima y sobre todo si ya hubo presencia de esta enfermedad. ¿Algo que me quieras agregar, Juan? Pues darle las gracias a don Iván, a tu equipo, y pues estamos a las órdenes. Y alguna referencia o algo, estamos aquí en Los Mochis, y algo que yo les pido a los técnicos, los que están directo con nosotros y todo, que seamos muy éticos con las recomendaciones que demos y que sean en base a inspecciones que hagamos. No irnos con, es que el clima está húmedo y todo, para mí revisar. Y sobre todo, estar muy pendientes de cómo se comporta el clima, ¿no? ¿Cómo se? Así es. Pues muy bien, amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado en este programa, este espacio informativo para el hombre que hace producir la tierra
Gracias también a Sulfagro, es uno de los patrocinadores de este programa, Yeso Agrícola Sulfagro, 100% garantizado, es de origen natural, que no contamina el suelo y le ayuda a resolver los problemas de sal, pero además es un multinutriente, tiene varios nutrientes que se utilizan para que la planta se desarrolle, tiene diatomeas y otra serie de nutrientes, microorganismos que le ayudan a que su cultivo sea más rentable. Muchísimas gracias, yo me despido de ustedes y nos vamos a ver y nos vamos a escuchar el próximo viernes, Dios mediante.